Si yo lo conecto acá, el teléfono dice cargando, ¿ok? Y aquí me está consumiendo. El problema es cuando el teléfono se apaga. Miren lo que sucede. El teléfono ya no sigue consumiendo. Llegó a 0.02 y llegó a 0. Este teléfono ya no está cargando. Entonces, si yo los paso acá, el teléfono está prendido, porque si yo presiono esto, el teléfono prende y aquí empieza a consumir. Entonces el teléfono no está cargando apagado, solo está cargando cuando está prendido. Miren, aquí lo voy a volver a bloquear. Ahí lo bloqueé y nuevamente esto se pone a 0. Miren, vamos a conectar a la computadora. Vamos a abrir 3 YouTube acá. Aquí está detectando el teléfono y lo que tenemos que ver es esto de acá. Dice batería life, no data. ¿Qué quiere decir esto? Que el teléfono no está reconociendo la batería. Pónganle los TriStar que le pongan, el teléfono nunca va a cargar. Vamos a ir al esquemático y vamos a irnos a lo que es el Tigris, ¿ok? Está detectando el cable. Quiere decir eso que el TriStar está haciendo su función. ¿Por qué? Porque el TriStar es el encargado de detectar el cable, pero el Tigris es el encargado de cargarlo. Entonces, si nos vamos para acá, nos vamos a enfocar en dos líneas que son importantes. Estas dos líneas, la G1 y la F2. Estas líneas son las líneas detectoras de la batería, ¿ok? Entonces tenemos la F2 que dice que va Tigris to battery swing, ¿verdad? Swing, no es swing, perdón. SWI es una línea verificadora. Y la otra va de la verificación hacia el procesador bidireccional, ¿ok? Lleva y recibe, lleva y trae datos. ¿Cuál vamos a revisar primero? Vamos a revisar la F2. Vemos de que esta va hacia una resistencia que está en serie, ¿ok? Esta resistencia es de 100 kiloohmios su valor y una tolerancia del 5%. Si esta resistencia no tiene el valor que es, nunca vamos a tener ahí la detección de la batería. Y luego en el otro extremo de esta resistencia va nada más y nada menos que hacia el pin de en medio de la batería. Ok, entonces tenemos dos cosas que revisar. Tenemos que revisar comunicación del pin de en medio de la batería y la resistencia, ¿ok? ¿Cómo revisamos comunicación? Muy fácil, comunicación lo revisamos en escala de diodo. Otra cosa que debemos de tener mucho cuidado es lo siguiente, miren. Esto que ustedes ven acá es algo bien típico que a muchos se nos olvida también y debemos de hacer esto. Yo siempre lo hago. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es que saco más estos pines para que hagan contacto. Ok, vamos a revisar en escala de diodo nuestro multímetro. Y vamos a poner punta positiva a tierra y tocamos acá y vemos que tenemos un valor 596. Acá estoy tocando el pin de en medio, ok. Y esta resistencia tiene que tener un valor de 100. Creo que era este de acá. Ahí está, ¿verdad? 100. Exacto, miren. Ok, la resistencia está perfecta. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Como antes de bajar mi circuito, acordémonos que acabo de unir con el pin de la batería. Salgamos de dudas y veamos si nada más era eso. Así nos evitamos bajar lo que es el Tigris, etcétera, etcétera. Okay, ahí prendió. Vamos a conectar este cable, el de la computadora. Y miren, battery life 90%. A ver, ahora vamos a hacer la siguiente prueba. Vamos a ver si el teléfono carga apagado. A ver, lo vamos a bloquear. Ahí lo bloqueamos y a ver si eso baja. Y ahí está, ¿verdad? Ahí sigue cargando el teléfono. El teléfono sigue cargando, no ha bajado nada. Miren, 39, eso es normal. 30, 27, 38.
Si llegara a bajar a 0, entonces sí me preocupa, pero como no va a bajar a 0, entonces no me preocupa. El teléfono ya le habían bajado no sé cuántas veces el TreeStar, solo era esa conexión, esta línea de acá. Es bien importante que esté tocando bien el pin del medio de la batería, porque si no está tocando el pin del medio de la batería, no va a reconocer la batería y lo que va a suceder es que exista una carga falsa, ¿ok?